Hola, continuando con nuestro curso de Física 1, en este video vamos a ver la posición, velocidad y aceleración relativa, las cuales están descritas por las transformaciones de Galileo. En particular, vamos a ver por qué es necesario definir el observador que está describiendo las cantidades cinemáticas de una partícula y cómo relacionar las medidas de diferentes observadores. ¿Por qué decimos que es importante definir el observador que describe el movimiento de la partícula? La razón es que dos observadores que se mueven uno respecto al otro generalmente no concuerdan con el resultado de una medición. Supongan que hay una persona de pie junto a un árbol, al cual llamaremos observador O. Esta persona ve que un tren se acerca hacia ella con una rapidez de 30 metros por segundo y que un carro rojo se aleja con una rapidez de 20 metros por segundo. La conductora del tren, que llamaremos observador O', se da cuenta que un muchacho camina sobre el tren y se acerca a ella con una rapidez de 5 metros por segundo. En otras palabras, ella mide la rapidez del muchacho y obtiene como resultado 5 metros por segundo. Sin embargo, la persona de pie junto al árbol no está de acuerdo con la conductora del tren, ya que la velocidad que mide del muchacho es 35 metros por segundo. Por otro lado, el conductor del carro rojo, que llamaremos observador O', no está de acuerdo con ninguna de las dos medidas anteriores, ya que él mide la velocidad de la persona y obtiene como resultado 55 metros por segundo. A pesar que ninguno tiene la misma medida de la velocidad de la persona, en realidad todos están en lo correcto. La razón de estas diferencias es que ninguno de los observadores está teniendo en cuenta su propio estado de movimiento ni el de los otros. Debido a que la conductora del tren ya está en movimiento a 30 metros por segundo, ella solo ve los 5 metros por segundo del muchacho. La persona junto al árbol percibe los 5 metros por segundo del muchacho, pero además los 30 metros por segundo del tren. Por último, el conductor del carro rojo mide los 5 metros por segundo del muchacho, los 30 metros por segundo del tren, pero además le suma sus 20 metros por segundo, para un total de 55 metros por segundo. ¿Cómo podemos relacionar las velocidades de los distintos observadores? Para esto, comencemos por definir cómo se relacionan las posiciones por medio de la transformación galileana para la posición. Supongan que dos observadores, uno en reposo, que identificaremos con la letra O, y otro en movimiento, que identificamos con la letra O' y puede ser el piloto del avión, quieren medir el movimiento de una piedra. Para esto les asignamos a cada uno un sistema de referencia. El observador en tierra determina la localización de la piedra por medio de un vector posición. Este vector será la posición de la piedra respecto al observador en tierra. El piloto del avión también ubica la piedra mediante un vector que determina la posición de P respecto a O'. La persona que está en el suelo se da cuenta que el piloto del avión también quiere medir el movimiento de la piedra. Por lo tanto, para poder comparar sus propias medidas con las del piloto, mide la posición del avión mediante un vector que determina la ubicación de este último respecto a la Tierra. Noten que el vector RPO es el resultado de sumar por medio del método del triángulo los vectores RO'O y RPO'. En otras palabras, los vectores posición satisfacen la relación que vemos ahí, que se conoce como transformación galileana para la posición. De esta manera, quedan relacionadas las posiciones de la piedra medidas por dos observadores diferentes, uno en reposo, el observador O, y otro en movimiento, el observador O'.
Ahora podemos calcular la relación entre las velocidades de una partícula medidas desde dos observadores diferentes. En otras palabras, vamos a calcular la transformación galileana para la velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad a partir de la posición? Como la velocidad es la derivada de la posición, entonces debemos derivar en el tiempo la transformación galileana para la posición. Cada uno de estos tres términos representan el vector velocidad y por lo tanto obtenemos la siguiente expresión. Esta suma de vectores se conoce como transformación galileana para la velocidad y relaciona la velocidad de la partícula medida desde dos observadores distintos, cuando un observador, es decir el O', se mueve respecto a otro observador, como por ejemplo observador O. A partir de esta ecuación podemos calcular la transformación para la aceleración. Debido a que la aceleración es la derivada de la velocidad, entonces derivamos en el tiempo la transformación galileana para la velocidad. Cada término se puede reemplazar por la aceleración para obtener la siguiente suma de vectores. Finalmente, si suponemos que el piloto del avión, que es el observador O', se mueve con velocidad constante, entonces la aceleración de O' medida por el observador en tierra es cero. Esto implica que la aceleración de la partícula medida por ambos observadores es la misma. En otras palabras, la persona en tierra y el piloto del avión coinciden con la medida de la aceleración, ya que el avión se mueve con velocidad constante. En este video aprendimos que observadores que se mueven con diferentes velocidades toman distintas medidas del movimiento de una partícula. Un resultado muy importante es la transformación galileana para la velocidad, la cual relaciona las mediciones de la velocidad de una partícula de dos observadores distintos. Finalmente, nos dimos cuenta que cuando los observadores en movimiento tienen velocidad constante, todos miden la misma aceleración de una partícula. Muchas gracias.